Buenas noches, esta es La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a toda la gente que se conecta a la señal de Canal 1 por televisión y al YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de la batalla en el Centro Democrático por la entrada de Miguel Uribe Londoño, Miguel Papá. Hoy estamos desde la redacción. Edison Henao cubre la campaña en la derecha y también la política de Antioquia y de Medellín desde la capital antioqueña. ¿Qué tal, Edison? Hola Pacheco, ¿cómo va todo? Bien, bien. Vuelos fueron, vuelos vinieron, Medellín y no Medellín, sino Llano Grande, que es donde queda la casa del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Uribe, fue el epicentro de estas reuniones. Sí, de acuerdo. Han sido unas 3 semanas muy movidas para el uribismo, para el Centro Democrático, y ese ha sido como el centro de operaciones, desde que el expresidente estaba en prisión domiciliaria hasta que le dieron su boleto para defenderse en libertad. Y entonces, a ver, el punto final de toda esta tensión, una tensión que se expresó en susurros en medio de este luto después de la muerte de Miguel Uribe Turbay y hasta la llegada de su papá, Miguel Uribe Londoño, en estas reuniones muy secretas. Por eso tu nota que se llama La batalla en el Centro Democrático por la llegada de Miguel Uribe Papá tiene una cantidad de fuentes sin citar excepto Andrés Guerra, que es uno de los precandidatos y al que le mando un gran saludo porque se atreve a dejarse ser citado para decir cosas en realidad. Cuenta toda esta tirantez dentro del partido de derecha más grande. Pues sí, digamos que este proceso viene desde que se concretó pues, una noticia que allí no se esperaba, pero que era una de las posibilidades, la muerte del ex senador Miguel Uribe. Digamos que desde ese día hasta la última semana eh, se dispararon unas conversaciones para definir si él tendría un reemplazo o no en la baraja de 5 precandidatos, hasta ese momento ya 4 precandidatos que tenía el Centro Democrático. Entonces, en medio de ese proceso empezaron a aflorar unas tensiones, como las que mencionas. Te voy a poner el lanzamiento de Miguel Uribe Londoño, de Miguel Papá, un poco como lo llamamos para diferenciarlo de Miguel Uribe Turbay, que fue aquí en Bogotá. Y ahorita me dices dónde fue y cómo el lugar de su lanzamiento es también tremendamente simbólico. El mismo día que enterré a Miguel, en un acto público, le ofrecí al presidente Álvaro Uribe Vélez y a nuestro partido que juntos decidiéramos los destinos de esta causa, sin saber que unos días después el mismo presidente Uribe nos invitaría generosamente a la familia a asumir en primera persona las banderas de este proceso. Un gesto que recibo con humildad como uno de los fundadores que soy del Partido Centro Democrático. Y entonces ahí está el papá de Miguel Uribe Turbay con el mismo logo que él tenía en su campaña en un lugar emblemático en las escaleras del Congreso. Sí, digamos que antes de hablar de las tensiones, hablemos un poco del nuevo precandidato del Centro Democrático. Lanzó oficialmente su campaña este miércoles y lo hizo con una estrategia de marketing que era esperada en el partido y también por la facción que lo ha venido apoyando, y fue retomar el nombre de su hijo, el ex senador, que además es homónimo, ¿no? Entonces, digamos que no hubo un ajuste en términos de comunicación política allí en el equipo de trabajo de Miguel Uribe Londoño, que ahora le decimos Miguel Papá. Estuvo en el Congreso como en un lugar que fue importante para las exequias de su hijo, y allí estuvo acompañado por algunos políticos que apoyaban la campaña de su hijo Miguel Uribe hasta antes del atentado, por parte de la familia y por sus asesores, que siguen siendo los mismos de su hijo Miguel, en cabeza de Lester Toledo, un venezolano que fue asesor de Bukele en El Salvador y que ha asesorado otras campañas en Venezuela. Y ese lugar es simbólico porque es el lugar que
donde se veló y donde finalmente se hizo la misa final de Miguel Uribe Turbay y donde el papá, Miguel Uribe Londoño, hizo unos discursos con un contenido político y emotivo muy importantes que lo catapultan, digamos, como una figura pública que genera mucha solidaridad y simpatía. De acuerdo, digamos que han tenido lugar 3 discursos en ese espacio. Uno en el Congreso, cuando estaban rindiéndole un homenaje a su hijo asesinado. Otro en la Catedral Primada, en la misa por las exequias, donde hubo un matiz político que dejó a parte del país pensando en quién recibiría unas banderas que le entregó él en su discurso al expresidente Uribe. Él le entregó allí el legado de su hijo al partido. Y el tercer discurso que concreta un poco esa espera y parte de la especulación que hubo en medios, particularmente la semana pasada, todos los medios políticos estuvimos detrás de este tema, se concretó esta semana, anunciando que él sería el que recogería las banderas de su hijo y un poco allí volvió como sobre el proceso del que ha sido víctima Miguel Uribe Londoño, que perdió a su esposa por cuenta de la violencia del narcotráfico hace unos 20 años, la ex periodista Diana Turbay, y ahora recoge la tragedia de su hijo también un poco para lo que él dice, mantener vivo su legado de cara ya a una candidatura presidencial, por lo menos al interior del Centro Democrático, con muchas posibilidades. Y entonces en ese lanzamiento, ahí Miguel Uribe Londoño dice que él recibió la invitación de Álvaro Uribe para asumir esta candidatura. Eso, según lo que tú averiguaste, digamos que no es tan así. Sí, digamos que él mencionó varios porqués que condujeron a su lanzamiento como precandidato, ¿no? Es un escenario complicado para un papá que pierde a su hijo en estas condiciones. Y entre las explicaciones que dio fue que el expresidente Álvaro Uribe lo había invitado a la baraja de precandidatos. Pero lo que hemos reporteado durante 2 semanas es que la familia quería hacer parte de esta baraja de precandidatos y un poco el resultado de su precandidatura fue parte de un pulso de poder al interior del partido, un pulso complicado porque se da como en medio del dolor, del duelo, pero también del interés de mantener un espacio de poder en el principal partido de oposición en el país. Entonces allí digamos que unos elementos importantes tienen que ver, por ejemplo, con un acuerdo del Llano Grande que se mencionó antes de que Miguel Uribe Sí. muriera, que se acordó antes de que Miguel muriera entre los 4 precandidatos del Centro Democrático. Esa es como la base para contarle a la audiencia y a quienes nos ven lo que ha pasado allí. En ese acuerdo se estableció que esperarían a Miguel Uribe en caso de que se recuperara y que él sería el candidato. Esa era la premisa de ese acuerdo de Llano Grande. Pero luego de ese acuerdo, entonces nos encontramos con el fallecimiento de Miguel Uribe y la familia no había, digamos que, aceptado ese acuerdo, por lo menos no había participado de ese acuerdo, por lo que las Ujú. fuentes allí cercanas al equipo de la familia Uribe Turbay decían, no, este acuerdo no es vinculante para nosotros, nosotros queremos una representación en el partido. Y sonaron nombres, muchos, Andrés Porero, otros que puedes contarnos mejor, hasta Ju- que se concretó el nombre del papá. Claro, ahí sonó Juan Carlos Pinzón, pero inicialmente creo que Álvaro Uribe estaba en una posición muy difícil, ¿no? Se había ido finalmente el candidato que era el candidato preferido de él, como contamos nosotros acá, en una reunión privada, él respondía, bueno, respondió al menos en esa, que la persona que debía ser presidente de Colombia era Miguel Uribe Turbay desde el 2024, y tiene un padre que está de luto y que congrega una cantidad de solidaridad de colombianos de como de todo tipo y que es un activo político grande, pero al mismo tiempo no le puedes decir exactamente dónde lo quieres, ¿no? Porque tú cuentas que Uribe lo quería era en la lista. Sí, de acuerdo. Digamos que ya podemos hablar, más adelante podemos hablar de lo que llaman la conequeada a las mujeres del partido, pero antes de que eso ocurriera, el expresidente enfrentó este escenario complicado. Cuando yo te cuento que la familia quería tener un lugar, eso no implica que el expresidente no quisiera que la tuvieran. Finalmente, él le dio la orden a sus precandidatos de que conversaran con Miguel Papá sobre estos temas. Pero un poco Sí. allí, digamos,
la oferta primera fue esa, que él fuera la cabeza de lista a Senado, luego de él hablar con sus precandidatos, pero Miguel Papá no aceptó esa oferta. Digamos que lo que querían allí era reemplazar el cupo que dejaba Miguel Uribe y mantener un poco como el programa, los apoyos y una facción sólida que también empujó mucho al interior del partido, que estaba montada en la precandidatura de Miguel Uribe desde el inicio, mantener los apoyos de esa facción que tiene entre representantes, digamos, visibles a el representante Oscar Darío Restrepo, al senador Esteban Quintero y ya más en la cuerda de Antioquia a ideólogos como José Obdulio Gaviria, que ha sido mano derecha de Uribe, por lo menos en términos ideológicos, un buen tiempo. Bueno, entonces, tras el vacío que deja Miguel Uribe Turbay, empiezan todas las especulaciones sobre quién podría entrar. Ahí suena personas como Juan Carlos Pinzón. Y esta es la respuesta de María Fernanda Cabal, justo cuando están velando a Miguel Uribe. Esto lo hace desde Cartagena, donde fue al Congreso de Empresarios de la ANDI. Que era también honrar a nuestro compañero hoy asesinado, Miguel Uribe, y los que quedamos seguir en la contienda electoral. Si tiene alguna intención de entrar alguien más, tendrá que recoger firmas Ponga más el o doble. tendrá que buscar el aval de un partido y aspirar a que sea recibido en marzo Sí. por el presidente Uribe, por el director del partido y por las consideraciones que hagamos nosotros y las bases. Aquí no pueden entrar santistas, ni travestis de la política, ni camuflados, porque ya suficiente nos ha pasado. Esta declaración de María Fernanda Cabal, Edison, retrata un poco la tensión, sobre todo entre las mujeres candidatas, Paola, Paloma, por el reemplazo de Miguel Uribe Turbay. De acuerdo, eso ocurrió al día siguiente del entierro de Miguel Uribe y fue un portazo directo a Juan Carlos Pinzón, como lo mencionabas ahorita, porque la facción que lo apoyaba estuvo impulsando mucho su nombre para que tal vez él fuera el reemplazo, porque en ese lado del partido consideran que los 4 precandidatos que quedan pues no harían un papel bueno en la interpartidista que se viene. Entonces, un poco ese primer intento de acercar a Pinzón vino desde allí. Pero el expresidente, para calmar los ánimos de no tener a un externo adentro, entonces les dio la orden a sus precandidatos de que conversaran con don Miguel Uribe, con Miguel Uribe Londoño, el hoy precandidato, para que llegaran a unos acuerdos. Y digamos que el acuerdo pues no se concretó muy bien porque, como te decía, en un principio le ofrecieron la cabeza de lista y ahí fue donde vino, digamos que un ofrecimiento extra o una conversación extra en términos de mecánica electoral, quizá para navegar estas tensiones, que fue como lo contamos aquí en la silla y que nos costó unos reparos por parte del partido, ya hablaremos de eso, una conversación sobre Paloma Valencia como posible cabeza de lista, al Miguel Uribe Londoño no aceptar esta posibilidad. Antes de entrar con Paloma, hablemos un poquito de lo que se decidió finalmente. Entonces, Miguel Uribe Londoño un poco se impone con la fuerza de su figura y lo reciente que estaba la muerte de su hijo como el reemplazo de Miguel Uribe Turbay. Álvaro Uribe, aunque no era su primera opción, dice, igual yo lo quiero tener acá, porque a ti también te decían que si a Miguel Uribe Londoño no le daban un puesto en la candidatura, había otra gente haciéndole ojos. Digamos que era poco estratégico. Desde que ocurrió lo de Miguel, se habló de un posible guiño de la familia a un precandidato y quizá como de una sustancia de poder un poco soportada en la solidaridad del atentado. Entonces, esta era una negociación difícil para Uribe, pero también para el partido. Justamente entonces lo que pensaban allí es, bueno, nos dice no a la cabeza a Senado, pero si lo dejamos ir y la familia quiere estar dentro de los 5, pues de inmediato el Partido Conservador, los liberales o alguien más en la derecha va a querer buscarlo para hacer campaña con él y tratar de capitalizar parte de ese sentimiento de solidaridad. Entonces, un poco allí, pese a que se opusieron hasta el final, particularmente María Fernanda y Paloma Valencia, vimos a una Paola Holguín orientando hacia la unidad, a un Andrés Guerra diciendo que lo que diga Uribe está bien y también dándole la bienvenida desde temprano a Miguel Papá. Pese a esa oposición, un poco se hizo el cálculo de no queda bien para nada nosotros negarle la entrada al padre de nuestro mártir luego de
meses tan difíciles y tuvieron que decir sí, finalmente. Claro, María Fernanda, obviamente María Fernanda Cabal estaba en una posición en la que ella venía en un cabeza a cabeza con Miguel Uribe Turbay y tras como su desafortunada salida pues de la candidatura tras el atentado, ella era la llamada a liderar como esa consulta que se va a tramitar a través de una encuesta. De acuerdo, digamos que un tema interesante que en principio no se vio y que comentábamos ahorita tuvo que ver con una puja de facciones al interior del partido. Entonces, quienes querían relevo, los que ahora se llaman miguelistas o que algunos se nombran así, esa facción no está en realidad consolidada. Y por un lado, los intereses de María Fernanda. Digamos que si no había un quinto, quien más posibilidades tenía de llevarse la nominación por parte del Centro Democrático sería María Fernanda, digamos que por lo que venían diciendo las encuestas desde un principio. Entonces, la más afectada desde un primer momento con esta conversación y con esta posibilidad era ella, quien ha venido de hecho haciendo la fila hace muchos años. Y entonces ahí Álvaro Uribe, un poco como escuchando también estos reparos de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, dice, bueno, listo, dejamos entrar a Miguel Uribe papá, pero él quería además que se hiciera la encuesta muy rápido para escoger a ese candidato del uribismo, lo cual le habría dado a él una ventaja, pues porque estaba todo fresco, lo del hijo, el sentimiento de solidaridad. Pero Uribe dice, no, hagámoslo en diciembre y eso tiene dos efectos. Sí, de acuerdo. Digamos que en principio, pues el expresidente muy reconciliado con la idea de tener a un Uribe Turbay en sus filas. Pero ante ese no, digamos que ese no rotundo entró un poco mal ahí al interior del partido. Entonces, para equilibrar la cancha, él dijo, bueno, van a entrar a la baraja de precandidatos, su campaña Miguel Uribe Londoño, pero no con la misma fecha. Recordemos que el expresidente había propuesto una encuesta en septiembre o medirlos en septiembre para tener candidato rápido y eso se pospuso a cierre de año. Entonces, eso tiene dos efectos como mencionabas. El primero tiene que ver con que hoy 4 de los 5 precandidatos son senadores y es probable que algunos de ellos quieran volver a Senado y como la encuesta se daría entre el cierre de diciembre y el arranque de enero de 2026, entonces ahí se complicarían las decisiones porque las inscripciones a Senado cierran el 8 de diciembre y entonces correrían el riesgo de quedar inhabilitados. El otro elemento es el que mencionabas sobre la solidaridad. Digamos que con las coyunturas que vienen, el sentimiento de un padre enlutado podría, digamos que, evaporarse y además este tiempo daría margen para ataques. Finalmente esto va a ser una campaña fuerte y vendrán cuestionamientos de la talla de que no hace política electoral hace muchos años, de que no es tan joven como su hijo o de que le dio en su momento guiños a la alcaldía de Petro en Bogotá cuando se lanzó a la alcaldía y hoy promete enfrentarlo. Entonces son como los dos efectos que podrían registrarse. Claro, pasar de un Miguel Uribe de 39 años a un Miguel Uribe de más de 70 años, pues va a ser un reto y de una persona que no ha estado activa en la política. Falta ver un poco qué tan a tono y qué tan conectado está en todo este tema exigente de los debates y foros del Centro Democrático, ¿no? Entonces, ahora sí volvamos a lo que habíamos mencionado, que era el hecho de que el expresidente Uribe le había ofrecido a Paloma Valencia la cabeza de lista del Senado, y eso ya tiene más sentido, ya que si ella llega al final del proceso presidencial quedaría inhabilitada y todo el mundo la reconoce como una gran senadora. Claro, es que digamos que sería una pérdida importante, porque entonces si no logra la precandidatura y no queda en Senado, entonces, ¿dónde quedará la voz de Paloma? Entonces, un poco como en medio de esa encrucijada, quizá que plantea también la fecha mucho más lejana, que en parte le permite un poco reacomodarse a los que quieren ir hasta el final con la llegada de Miguel Papá. Entonces viene esta conversación de que por el trabajo que ha hecho Paloma en Senado, pues ella podría ser una cabeza de lista interesante, un perfil que arrastre votos, también que le dé legitimidad al partido y también una decisión, digamos que coherente con los momentos de tensión que allí se viven, porque Miguel Papá entra con una gran posibilidad de quedarse con la nominación interna, con la encuesta, o por lo menos ahí va a haber una competencia fuerte con Cabal, entonces ahí los cambios se ponen difíciles para Paloma o para quienes no renuncien antes de tiempo, no solo para ella. Sí.
Y entonces, después de que tú contaste esto, salió Gabriel Vallejo, que es el presidente del Centro Democrático, con este trino que voy a poner acá. No es cierto que se le hubiera ofrecido la cabeza de lista del Senado a Paloma Valencia. Ella es precandidata presidencial por el Centro Democrático. Perfecto, dice él que no. Y porque justo Paloma está lanzando su candidatura, y aquí la tengo en ese lanzamiento que se dio esta semana. De que ser colombiano, que soy y siempre un enorme orgullo, porque los colombianos no nos rendimos, porque los colombianos no caemos. Y entonces, Edison, ella dice que obviamente se va a lanzar. ¿Tú crees que llega hasta el final? Ella dice que sí, y esa fue de hecho la respuesta que vino desde su equipo cuando contamos que este ofrecimiento había tenido lugar. Ella dice que la etapa del Congreso ha terminado y las tres mujeres, Cabal, Paola Holguín y ahora Paloma, apuestan por decir que van hasta el final. Digamos que eso no lo sabremos porque ella también usa un por ahora en las declaraciones que le da a la prensa, y también entonces sería difícil el escenario de que se quede por fuera, porque se ha dicho que Paola Holguín podría tener, digamos, como plan B, volver a pujar por la gobernación de Antioquia, que ha estado entre sus intereses. Y Andrés Guerra de pronto podría bajarse para repetir Senado, un poco en la dinámica de que él es muy fiel a lo que indique el expresidente Uribe. Entonces las apuestas están apretadas y apostar por una bajada es difícil ahora porque el ánimo está allí susceptible. Digamos como que decir que el uno se baja o el otro es como también afectar este proceso interno que está un poco Claro. tenso todavía. Finalmente, Álvaro Uribe y su partido logran mezclar todos los factores de poder que estaban acá en la candidatura presidencial. A Miguel Uribe Londoño, que trae las banderas de Miguel Uribe Turbay y una gran solidaridad alrededor de él. Mantiene a sus precandidatos y enfila un proceso que va a terminar en una encuesta en diciembre. Y después de eso, ¿qué va a pasar con ese candidato del Centro Democrático? De acuerdo, digamos que ha sido un proceso doloroso, de tensiones, pero ahora cuando uno habla con los precandidatos dicen ya no hablemos más, ya digamos que esta etapa hay que pasarla. Y hay que pasarla un poco también porque se resolvió un problema, y es el mecanismo para escoger candidato propio. Esa fue la discusión que hubo durante un año largo antes de la muerte de Miguel Uribe, y ahora está claro que será una encuesta. Pero el plan A sigue siendo el mismo. Saldrá de la encuesta un nombre, y esa figura del Centro Democrático tendrá que salir a buscar puentes en una derecha más amplia. Buscarlos en función de atraerlos o de plegarse, dependiendo cómo estén marcando las encuestas, que estamos ahora sin un monitoreo a las encuestas. Y allí estarán entonces esperando Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, quizá un Germán Vargas Lleras en caso de que su condición de salud mejore, para conversar y también negociar. Y ahí está también la posibilidad de que entren a lo que nosotros llamamos la coalición del poliamor, que es del partido de la U, el conservador, el liberal, donde todos compartirán los logos y los avales sin ningún compromiso específico, y donde podrían llegar otros de centro derecha y a donde ha estado yendo un representante del Centro Democrático. Sí, Gabriel Vallejo, el director del partido, estuvo en esas conversaciones esta semana. Entonces, en el uribismo están conversando adentro y afuera. Y esperaremos qué novedades nos tienen también. Edison Henao cubre la campaña de la derecha desde Medellín. Edison, muchas gracias. A ti por invitarme. Nos seguiremos charlando. Y nosotros seguimos aquí conectados al YouTube de La Silla Vacía. Muchas gracias por ver estos contenidos. Nos ayudan para sostener el periodismo independiente que hacemos en La Silla. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos después. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.